Híjole, Pepe. Otra vez Pasolini, aunque sea en jugada de tres bandas, pero acaba por ayudarme a verbalizar cosas, ¿no? O sea, esto, estaba leyendo que en unas declaraciones X que hizo, no sé a qué periódico, ni en qué momento, él declara que la película que más le gustaba, que, o sea, la preferida de sus películas, la que más le gustaba a él mismo, es la de Uchelachi o Uchelini o Uchelachi, en fin, la de pajaritos y pajarracos, creo que se conoce en castellano, no sé. De esa que es una maravilla, a mí también me parece verdaderamente, las veces que la he visto es verdaderamente deliciosa, ¿no? No tiene, no tiene vuelta porque no tiene ni siquiera estas cuestiones desgarradoras, sino que esa de Totó y Nineto Davoli, que es esto, que es una pareja absolutamente dispareja, o sea, Totó es el gran cómico, el gran. Y Ninetto Davoli empezaba digo, en su vida había hecho cine y empezó en el cine y a lo mejor pues, es la película en que se inicia, no lo sé, pues, pero es, la pareja es disparejísima, ¿no? Entonces dices, y es una dulzura, ¿no? Es una belleza. Entonces dice, declara Pasolini, pues que pues a lo que voy, que, que es la que más le gustaba a él, ¿no? Está ya cercano a, no sé si cercano ya a morir, no sé si cercano, bueno, a morir no, pero no sé si cercano a Saló, pero ya estaba bastante avanzado en su carrera, ¿no? Esto, que dices, bueno, pero después, o ya he hecho una serie de cosas después de esa película que podría, y hay muchos que la consideran en tono menor, ¿no? Después ya vienen dramones, maravillas, ya los frescos extraordinarios de Giotto que, que pueden ser esas grandes películas, ¿no? Las mil y una noches, etcétera, etcétera. Esto, bueno, no sé si estoy diciendo las mil y una noches, pero en fin, sabes a lo que me refiero, las grandes películas de Pasolini, estos grandes frescos. Y te digo, no, probablemente Saló todavía no, pero ya debería estar en ese mundo de pensarlo. Y entonces dice, pero da una razón, y es esa razón la que me sirve como para echar a mi andar, te digo, como a tres bandas, ¿no? Dice, porque estaba en esa película logro estar en estado de pureza franciscana. Entonces, sí, es exactamente, hay una pureza, es esa mirada de niño que tiene Nineto Davoli porque es un niño, que tiene Pasolini en el fondo, y que Totó, a pesar de que ya tiene una trayectoria, ya es un viejo actor, siempre ha tenido, ¿no? Siempre tuvo esa mirada del clown, esa mirada, ese mundo interno de Charlotte, Totó, personajes así, lo que tienen es ese brillo, esa cuestión, ¿no? Que es pureza, ¿no? Que es pureza franciscana, ¿no? O sea, entonces, ahí está. Lo que él quería era la pureza, llegar a esa pureza franciscana, ¿no? Y lo llegó con pajaritos y pajarotes y. O sea, la idea es de pájaros pequeños que cantan y de cuervos espantosos o pilotes, ¿no? Entonces, pues, podríamos decirlo en México, gorrioncitos y sopilotes, ¿no? Esa podría ser la traducción en México.
y nos explicaría muy bien la idea, ¿no? Pureza. Independientemente de eso, estaba leyendo todo sobre el Evangelio según San Mateo, y está claro, lo sabemos todos, lo hemos hablado, pues si no lo hemos hablado en cámara, porque no había aparecido esta tecnología, pero digamos, estoy seguro que lo hemos hablado en su momento, que la madre de Cristo, la madre de Jesús en el Evangelio, es la madre de Pasolini, ¿no? Busca para María, para la Virgen María, ¿no? Esta cuestión que es tan importante para el catolicismo, la virginidad, la pureza de María, busca a su propia madre, que obviamente por definición, si es su madre, no es pura en el sentido que se le da a la pureza de María, bendita sea tu pureza, y todas esas cosas que recuerdo que mi madre, que nos rezaba mi madre, pues, que si era mi mamá en esos... recuerdo, pues, ahí sí desde la... No me logra adoctrinar con eso porque a mí nunca me llegó a profundizar, a agarrar esa cuestión. O sea, siempre me quedó que es lo que me dispara la frase de Pasolini, ¿no? La pureza de María, entendida así, es que es virgen. La concepción virginal, inclusive la Inmaculada Concepción, que no se refiere en el dogma a la concepción de Cristo en el momento de la concepción, sino a la concepción de María. María fue concebida por sus padres sin pecado original. Ese es el dogma, ¿no? Entonces, ese es otro problema completamente distinto a la concepción virginal de María. O sea, siempre me quedó claro y me parece maravilloso y siento que es el centro mismo de la fe, de lo católico, por lo menos de crístico, la no participación de varón en la concepción de Cristo, ¿no? De Jesús, pues. Pero lo importante ahí no es que no haya ruptura o no del himen, que eso es lo que se entiende por la virginidad de María. Entonces, me acuerdo que inclusive, no con mi mamá, porque mi mamá era estoy hablando ya después, de muchísimos años después, me acuerdo de que maestros ahí muy sesudos de teología, tal y cual, planteaban que y se planteaba pues en la Edad Media y todo, que así como el rayo cruza el vidrio sin romperlo, así Dios, la fuerza de Dios, cruza para concebir al niño, ¿no? Siempre me pareció que, bueno, si no pasaba el rayo por el himen, que es lo que se quería comprobar, pues pasaba por donde pasara, pero algo cruzaba, pues. Entonces, realmente no es la pureza del himen, sino el hecho de que no es varón el que interviene para que haya, pues, una célula fecundada, ¿no? No fecunda un varón esa célula de María, ¿no? Que va a ser Jesús. Pues en ese momento está ya el verbo se hace carne en ese instante en que es fecundada algo absolutamente carnal porque es de María, por ningún varón porque es Dios. Entonces, ¿quién es el Padre? Dios. No San José. Claro, Dios se podía haber disfrazado, pues, como Júpiter se disfrazaría de lo que quisiera para poder
hacer una romper y entonces convertirse en, pero eso no lo necesita Dios, o sea, Dios fecunda. Esto es fundamental, ¿no? Esto es fundamental. Entonces, María es fecundada por Dios. O sea, y ahí, es lo que es fundamental, lo que es maravilloso, ¿no? Que podamos comprobar y matarnos y levantarnos en armas contra los protestantes, cuando los protestantes decían que no, que se había ido. Bueno, eso me parece absolutamente secundario. Lo importante es, el Padre de Jesús es Dios, directamente el Padre eterno. Y la Madre de Jesús es María. O sea, hay un Padre eterno, un Padre que está fuera de lo material y una Madre material, María. Por eso María es tan importante. O sea, sin ella no se daría, porque es necesario para que sea un hijo de Dios material y al mismo tiempo eterno. O sea, va a tener la herencia paterna y la herencia paterna. No tiene mayor vuelta. Si hubiera sido, como también se dice, bueno, a lo mejor sí San José, o sea, toda esta discusión, si después tuvo otros hijos, no, nunca, es imposible. Eso no importa. El que es generado por la divinidad es Jesús. Si después viene Santiago, pues muy bien. O si antes estaba Santiago, pues muy bien. El que es generado por la divinidad es Jesús. El mérito de María, pues que esto es lo que siempre me ha entre rechinado y chocado. El mérito de María no es que se haya conservado con el himen intacto. No es ese problema que es tan importante para toda esa cultura, la cultura del Islam, la cultura, digamos, la cultura judaica. La mujer no puede participar porque de algún modo la sangre menstrual es impura. ¿Y por qué la sangre menstrual es impura? Pues porque es sangre. Y digo, bueno, pues, y si yo, hombre, me sale un moco, ¿no soy impuro? ¿Los mocos no cuentan como impureza? ¿Me explico? No entiendo realmente. No entiendo por qué una cosa es impura y por qué la otra no. Si las dos son materiales. Entonces, bueno, esto que cuando era yo niño no podía razonar así ni verbalizar de esta manera, y que quizás me ayuda, lo estoy diciendo. Pasolini me hace que lo piense, porque Pasolini piensa en la pureza, él en estado más puro, la pureza, y en su madre. O sea, no une pureza a el que no haya sido el que a virginidad. ¿Me explico? Entonces esto de Virgen purísima, Virgen santa, inclusive la palabra virgen, ¿no? O sea, referirnos a María como a virgen, pues digamos, lo que sí podemos decir es que Jesús es hijo de Dios Padre y de María. O sea, este es el enorme milagro, y esta es la enorme maravilla, ¿no? Ya después, esto ya sería nos vendría por otro lado, podemos continuar con la charla por ese lado después, el mérito de María, ¿no? El mérito de María no es estar así y haber estado. El mérito de María es decir sí. ¿Me explico? Claro que hay un mérito. No es que estuviera así una copa intacta que el Señor escoge y en la cual llega y la copa sigue intacta. No. La copa toma una decisión. Y ahí está el Evangelio. Toma una decisión. Ella dice,
dice con todas sus letras. Pues claro, lo tomamos basándose probablemente en algún otro profeta, no sé, pero ella dice con todas sus letras lo que sí es evangélico. Lo del vidrito y el rayito no es evangélico, eso es posteriormente lo que van a llamar teologemas, pues lo que ya serían estas elaboraciones, esas puñetas verbales, puñetas intelectuales que no tienen que ver. Claro que tiene mérito el que diga fiat en italiano, hágase. ¿Qué hubiera ocurrido? Claro, ¿qué hubiera ocurrido si mi tía tuviera ruedas? ¿Qué hubiera ocurrido si el Padre Eterno en un momento dado, al manifestársele, al escuchar ella, una niña, una puber, en esa cultura donde son lo más una mujer y que es en ese momento, y además en el momento en que ya dejó de ser niña porque ya vino la menstruación, me explico, en ese momento, que sería lo lógico, que hubiera dicho, no, y ella dice, hágase, o sea, participa, porque si no dice hágase, el Padre Eterno, si no, no se lo hubiera preguntado. Si no hubiera llegado así al día siguiente y dice, como muchos piensan, que de pronto dice, ay, mira, estoy embarazada. No. Ella es perfectamente consciente ahí sí está escrito en los evangelios. Hágase en mí según tu palabra. Hágase el verbo, ¿no? Hágase tu verbo. O sea, claro, aquí ya estoy retorciendo un poco pero el hágase, o sea, sí, estoy de acuerdo. En ese momento el Padre actúa, porque ella abre la puerta a actuar. Esto es lo que está más allá de cualquier. En ese momento, claro, ella es me costó mucho trabajo llegar a concebir, a comprender y aceptarle y a caminar con ella. El quitar esta otra cosa que me parece hasta, no sé, bastante lucubrada y bastante majadera, y que es el principio, pues, de que las mujeres no sean aceptadas en la iglesia porque los hombres tienen que ser más importantes, porque ellas no pueden, en mis tiempos todavía, acuérdate, pues digo, pues esto nos pasaba, desde luego, que subíamos al altar, caminábamos por el presbiterio, o sea, el lugar donde los presbíteros, los ancianos, con O, pueden, entonces los niños, los hombres podíamos cruzar por ahí y las mujeres no. Las mujeres iban veladas, tapadas, todavía, hasta el Vaticano II, ya avanzado el Vaticano II, quita esta cosa tan soez en el fondo del velo, tan insultante para la condición femenina, lo velado, lo de aquí no puedes entrar, o decir, ay padre, perdón, di un paso ahí y profané, porque soy impura, porque tengo sangre. Pues yo también tengo sangre, y si me sale de la nariz, también la emití. Digo, hay muchísimas otras cosas que son muchísimo más cochinas, muchísimo más putrefactas e impuras que la sangre, y que lo hacemos todos los días, hombres, mujeres y todos. Entonces, profané porque hago caca. No profanaste porque haces caca. Me explico, no tiene nada que ver, ni es eso lo que se está pidiendo. Entonces, esa cuestión soez en el fondo de este velarse, Pasolini, que no tiene que ver con todo, o sea, que sí tiene que ver, porque obviamente está hecho de esa cultura, pero puede poner a su madre sin preocupaciones de buscar una actriz que sea virgen, porque sería una falta de respeto si pone a una mujer que ha sido
madre que ha conocido eso, que ha tenido, que un hijo ha salido, me explico, sería muy una profanación que ponga una actriz que no sea María Goretti, ¿no? Que no sea Bernadette Soubirous, ¿no? Entonces Pasolini pone a su mamá, porque para él es lo más importante, lo más importante. Entonces, esa mujer, esa madre, es lo más importante. Esa mujer es lo más importante porque además dijo sí. Y obviamente ha sido fiel a ese sí. Si en ese momento ya todo lo entendió, no lo creo, no creo. O sea, ella dice sí y se entrega. Se entrega en un momento que significaba muchísimo. Ya estaba desposada, o sea, ya había sido decidida, porque pues es un valor de cambio, una puber, ya había sido decidida que se iba, porque le convendría seguramente a las dos familias los esponsales, ya habían sido decididos, ¿ya? Por eso ha sido desposada por este hombre bueno, que es José, y entonces ella tiene que mantener, ella llega sin haber conocido varón a ese momento, pero si en ese momento ella se asusta ante esto, ella duda de ese murmullo, dice, ay no, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando se sepa? Me van y sabe lo que la van a, está escrito lo que la van a lapidar. Y ella dice, hágase. Acepta inclusive la lapidación. Pero esto, entonces, ella no sabe cómo va a ser. Ni siquiera estamos usando los verbos cómo va a ser. Al fiat, al hágase, ¿cómo fue? Esto no, es intuición. En ese sentido, Berzón, cuando habla de la importancia del conocimiento por intuición, aquí tendríamos justamente un arma para entender perfectamente que Mariano tiene por conciencia plena, razonamiento pleno de todo el plan. O sea, en ese momento todo lo que va a ocurrir, o sea, desde luego no lo tiene. Como no lo va a tener tampoco con esta claridad absoluta el ser humano, la parte encarnada, que es el cerebro de ese ser humano, que es Dios, porque es hijo de Dios. También lo va a tener que ir. Son intuiciones, son cuestiones, y se va armando. Muy bien, todo esto. Pero si ella dice no, porque voy a ser lapidada. Porque lo primero que va a ocurrir es que este señor, este buen hombre, buen muchacho seguramente, porque los esponsales serían con un buen muchacho, un buen José, ¿no? De una buena familia, pues, bueno, magnífica familia, pues según sabemos es de la familia de David, del rey, ¿no? O sea, por lo menos es lo que se dice, ¿no? Pero dice sí, hágase con todas sus consecuencias, ¿no? Esto es lo más importante. Entonces, ¿qué palabra podríamos usar para María la que dijo sí en vez de la Virgen? El acto de virginidad es un acto negativo, simplemente pues no ha ocurrido. A lo mejor porque no se ha dejado, pero no ha ocurrido. Es algo que la mujer no ha decidido. Ella es un vaso purísimo de oro, de cristal, de no sé dónde, es un vaso intacto, ¿no? Pues intacto, si es intacto, pues es que nadie la ha tocado. O sea, es la que tiene que ser tocada para tener un mérito o no un mérito. No, ella sí actúa. Lo que pasa es que no hay una palabra, yo no he encontrado esa palabra para decir
la María, la aceptadora María, la cómplice María, la cómplice de Dios. ¿Qué palabra podríamos usar ahí para que realmente le diera todo su mérito? Porque la otra, pues qué bonito, ¿no? Pues sí, bueno, y si tuvo nada más a Jesús, o si tuvo a Jesús y a 7 más, antes no, porque pues sabemos que estaba desposada, todo eso, pero después pueden 7 más, ¿qué problema hay? En esos no, o sea, esos no fueron generados por el Padre Eterno, ¿me explico? Desde la eternidad. Puta, el pinche cosmos, ¿no? Desde ahí decide, y ella oye el murmullo. En algún otro momento creo que es a Elías a quien Dios le habla, y creo, no sé, me estoy equivocando, pero un profeta antiguo y dice, y llegaron los truenos y los relámpagos, y yo digo, hay que hablar Dios, porque pues es Dios tan grandote, y no era Dios, ¿no? Y llegan no sé qué ruidos y las aguas, no era Dios, ¿no? Y de pronto, un murmullo, y esa era la voz de Dios, y la oye el profeta. Algo semejante debe haber sido, apenas un murmullo que ella es capaz de percibir en medio de la gritería de una tribu de hace 2000 años en el desierto, en medio de todas esas voces tal y cual, en las cuales inclusive no podía participar porque eran hombres hablando, hay un murmullo débil. Ella lo comprende y entra en una conversación, porque ese murmullo viene a conversar con ella, viene a hacerle una invitación. O sea, la eternidad decide dar el paso al tiempo, entra al tiempo para invitarla. Y ella dice, le responde, hágase. ¿Qué palabra podríamos usar? La cómplice. Pero la cómplice de Dios, o sea, tendría que ser... Esto que estoy diciendo sí se necesitaría buscar para elaborar esa palabra, ¿no? Creo que ahí sí está difícil, ¿no? O sea, todo este marianismo tan melcochudo debería de haberse tratado, debería de haber intentado, siento que debería de haber intentado definir esa palabra, o sea, irse por este lado por el que me estoy yendo. Pasolini, que es por lo que dije que te digo que está a 3 bandas, Pasolini cuando se define por eso la felicidad y el gusto que le da esa película, porque es pureza franciscana, o sea, esa pureza que es, no tiene que ver con nimen, ni tiene que ver, no tiene que ver con sexo, no tiene que ver con género, pues, hombres, mujeres, esa pureza, la pureza de la mirada, de la buena voluntad, esa de Francisco, que se lo quita todo, esa alegría de quien habla con los pájaros, y habla con las... el pobrecito de Asís, que ni siquiera se ordena sacerdote ni nada por el estilo, porque él va y finalmente sus propios seguidores y los propios lo van a acabar metiendo a una mazmorra y todo eso, porque no toleran pues esta pureza, la pureza franciscana, ¿no? Entonces, Pasolini, que por otro lado se siente pues representado en Cristo, siente que hay una tragedia vital, un calvario, una persecución que se parece a la de Cristo,
no habla de que hay un transcurso vital que se parezca a Francisco. No, simplemente sabe pues que hay una en la gente, en esa gente de pueblo, en esa mirada, en esas miradas, en esa forma de algunos, porque otros no, porque hay maldad, hay doblez, hay ricos, pobres, azules, amarillos, de una cultura o de otra, hay unos y otros, siente que esa pureza, esa es la que más le gusta. Logró esa pureza que él estaba buscando porque es con la que sueña, ¿no? La pureza de los sueños, del sueño, ¿no? La pureza que puede representar una figura del bufón finalmente, que es Totó, que es el equivalente al niño, porque es un niño de pueblo que no ha leído, que no sabe. Él confiesa que cuando conoce, o sea, Nieto Dabol dice que cuando va a casa de Totó a conocerlo y los invita a cenar y tal y cual, se queda así ante los cubiertos. Dicen, yo no conocía, en mi casa nunca usamos un cuchillo, yo no había visto un cuchillo, no había visto un cuchillo que sirviera para cortar el pan, para cortar. No, pues en mi casa agarrábamos el pan, hacíamos así, a mordidas y así. No había visto un cuchillo. Había que servirnos la carne pues con las manos, esto para ti. Entonces, de pronto se encuentra con un señor que usa cuchillo, tal y cual. Entonces, esta mirada de asombro virginal, en el sentido de pureza, en el sentido de cristalino, ahí sí, cristal, virginal, no hay maldad en él. Si la virginidad es la no maldad, sí, María es virgen, desde luego, sí le cabe. Entonces, si en ese sentido es la purísima virgen, es porque no hay ni sombra de maldad en su mirada. Ni la hubo, ni la habrá, no hay doblez. Como en Totó por unas cosas, en Nineto Dabol y por otras, me explico, Dabol, no sé, en Nineto, y en Los Pajaritos, finalmente la película es Uccellini, el pajarito, en Los Gorrioncitos. Bueno, pues los Gorrioncitos pueden tener pleitos nosotros oímos tiki, pero pueden tener, ellos pueden estar queriendo ganar espacios, tal. No, la pureza absoluta de quien abre los ojos por primera vez, eso sí es mariano, eso sí. Y dice, hágase en mí, hijo, sabiendo todo lo que esto puede significar en esa cultura, esperando en un momento determinado, porque pues ella no le explican lo que va a ocurrir, esperando en un momento determinado que el camarada que le escogieron se dé cuenta y entonces venga el grito y venga la primera pedrada de parte de él y luego el grito a todos miren y apedrearla. Eso sería lo que podría esperar, es eso. Y sin embargo dijo, hágase. Es franciscano. Esa es el amor de Francisco por Jesús es ese. Cuando se da cuenta de que si lo quiere seguir tiene que dejar todo, dejar de ser adulto para ser un niño, ¿no? Un tonto, dirían muchos, un bobo, despreciable por muchos,
Pero eso no lo voy a perder nunca, dice Francisco. Y entonces eso es lo que intuye, lo que ve, bueno, no intuye, lo ve en Francisco Pasolini, y esto es lo que la palabra pureza adjetiva a la mirada de Pasolini, dice, eso ocurrió nada más ocurrió en una película, y por eso es la que más me gusta. Eso ocurrió en una película que es Pajaritos y Pajarotes, ¿no? Pollitos recién nacidos y sopilotes, ¿no? Y por eso es la que más me gusta. Pero ¿cómo se hizo? Estéticamente, filosóficamente, dialécticamente, puede ser que las hubiera, pero esa es, ¿no? Y entonces, desde luego, cuando pone a su madre a hacer el papel, porque para él tiene que ser, desde su perspectiva, alguien lo más puro, lo más santo, que va a ser, si él se ve como un Jesús, pues ¿quién? Su madre. Pero tiene dos problemas. Primero, digo, uno que no se plantea, pues esta cuestión de si la virginidad o no, eso no se plantea, eso nos lo plantearíamos desde las perspectivas estas verdaderamente de estos razonamientos bastante. Digo, sé, Pepito, que si nos oyen, digo, por muchas otras cosas nos quemarían en leña verde, pero digo, por esto desde luego, completamente descuartizados y en leña verde, ¿no? Y no tiene vuelta de hoja, ¿no? Pero esa mentalidad que sería la que nos vendría a quemar, ¿no? Esto no la tiene Pasolini, pero sí tiene otro problema, ¿no? ¿Cómo hacemos que esa madre suya, pues, actúe al pie de la cruz mirando al Jesús y nos dé la reacción, siendo que él ha odiado siempre actores hechos que tengan entonces, a ver, aquí sufre, bueno, pues, y entonces se le acerca a Susana, a su madre, y le dice, piensa en lo que le hicieron a Guido, piensa en lo que le hicieron a mi hermano, pues a la hermana Pasolini, piensa que fue asesinado brutalmente por los fascistas, no por los fascistas, por propio del mismo bando, pero que fue asesinado en la flor de la edad, y cómo la desgarró la muerte del hijo, ¿no? Entonces le dice, piensa, y entonces en ese momento le deja eso, y ella voltea a ver en ese momento pensando, y ese es el momento que filma y logra María ante la agonía del hijo, ¿no? O sea, son muchas bandas, pero de pronto me permite verbalizar o ayudarme a seguir verbalizando, no sé qué, algo que ha estado, y que no se puede, porque la palabra que para mí significaría el equivalente, que cuando yo digo bendita sea tu pureza, sí lo puedo aceptar como lo decía, pero me estoy refiriendo a otra cosa, ¿no? O sea, bendito sea el que tu himen no haya sido tocado, no, bendito sea esa mirada que te permite, esa limpieza que te permite sentir y ver lo inefable, o sea, lo no posible de ser visto, oír el susurro inaudible y responder, hágase.
bendito sea eso, ¿no? Bendita sea ese instante, ¿no? Y si eso es tu virginidad, bendita sea esa virginidad, ¿no? Y si me llegan y me demuestran que tuviste 35 hijos más, no me importa, bendita sea la virginidad del momento, porque no tiene que ver una cosa con la otra, ni el culo con las témporas. Es esa niña respondiendo sin mancha de doblez, de miedos. Sí, la pureza del sí. Que aquí no haya sangres, ni verdaderamente, me parece verdaderamente que todas esas elucubraciones posteriores, no vienen más que ensuciar un hecho en sí mismo maravilloso, ¿no? En fin, es algo que entonces madre purísima, claro, madre virginísima, claro, madre y virgen, claro, es una madre, pero es virgen, porque pero esa mirada va a seguir siendo cuando siga viendo a ese niño, pues no hay forma de que sea otra cosa, ¿no? Entonces Pasolini me lo permite, es finalmente. No son santas por ejemplo, para mi mamá, y fueron muchas de las que estaba yo diciendo, Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Bernardita, a la que se le aparece la Virgen de Lourdes, Lucía, a la que se le aparece la Virgen de Fátima, me explico, todas. No, sí, muy bien, todas estas, pero no, es el pobrecito de Asís. Bueno, y fíjate cómo se llama su prima, Clara, la que va a ser su compañera, su cómplice en Clara. Francisco podía llamarse Claro, claro de claridad uno y otro, claro. ¿Qué entienden? ¿Qué entienden? ¿Qué intuyen? La claridad, ¿no? Y la posibilidad de a 3, 4 bandas, un genio como Pasolini te puede permitir, los discursos van más allá. O sea, claro está, lo que ocurre es que estoy leyendo el libro y me está hablando él, pues, o sea, todo, vuelvo a decir, no tiene chiste, yo sí no tengo chiste, pues, o sea, yo sí, esto me lo dicen, me dice, pues, o sea, simplemente oigo y ya soy viejo y he oído y saco conclusiones y bueno, pues, entonces me vuelvo a encontrar. Porque otros libros que he leído, otros estudios que he leído han tenido otras características, etcétera. Pero ahorita en su centenario, el centenario de su nacimiento, todo esto, sacan algo que es un historiador, no es un literato, no es un crítico de cine, es un historiador quien me cuenta la historia puntual y entonces queda en medio de ese esfuerzo de un historiador por contar puntualmente. Claro, la figura empieza a adquirir su relieve sin necesidad de que el historiador la adjetive, ni digo de que el cineasta, el crítico de cine la adjetive, el filólogo la adjetive. No, cuanto más pura sea la historia, más me permite encontrar al personaje, no encontrar lo que se me aparezca el personaje, y entonces empiezo a escuchar. Entonces ha sido todo este tiempo que he estado leyendo este libro sobre Pasolini, ha sido un diálogo. Bueno, no un diálogo, me ha venido hablando, no sé si diálogo, porque eso supondría que yo puedo
tener la posibilidad de intervenir, de comentarle cosas, ni creo que le interese, ni creo que tenga yo tamaños para enfrentarlo, ¿no? Pues eso era una fuerza de la naturaleza, ¿no? Pero sí viene y me ilumina espacios que a él tampoco se le ocurrió que podían iluminarlos, pero ahí está finalmente ahí está el dialéctico marxista, ¿no? Ahí está abriendo los espacios y permitiendo que haya no sino que la historia se explique, ¿no? En fin, Pepe, pues ya ahorita ya está, ya hasta se empieza a ponerse vaho, se empieza a vaporizar el espejo como diciendo, ya párale, ya me atosigaste, ¿no? Hasta yo y yo nos atosigo, ¿no? Dice, lo entiendo, pues, que puedo ser atosigante, entonces ya para no atosigar, mejor aquí le corto y me voy a poner a ver las noticias y ya platicaremos en otra ocasión. Pues bueno, ahora me toca ponerle aquí y apretar.